presentaciones. No sé si hasta aquí o tuvieron alguna otra duda con respecto a ese trabajo. Por mi parte, no. Todo bien. Bueno, entonces pues vamos a continuar con la presentación y vamos a ver el siguiente grupo de fármacos del sistema nervioso autónomo, que son los simpático-miméticos. Ahí se ve la presentación. Sí. Sí. Bueno, gracias. Entonces, los simpático-miméticos son, pues, ya vamos a ver dos grupos de fármacos que tienen que ver con el simpático. Estos en particular van a estimular efectos simpáticos, inducen efectos simpáticos. Y bueno, vamos a ver, esta es una clasificación, a lo mejor por ahí ustedes encontraron algo diferente, ahorita me pueden ir comentando. Es una clasificación de los fármacos simpático-miméticos con base en el mecanismo de acción. En general, estos fármacos son aminas, entonces se clasifican de acción directa, de acción indirecta o de acción mixta. Los de acción directa son agonistas de los receptores adrenérgicos. Los de acción indirecta lo que hacen es aumentar la concentración de noradrenalina en la sinapsis, y aquí hay varios mecanismos de los que vamos a hablar, pero el mecanismo general es que aumentan la concentración de noradrenalina en la sinapsis, y la noradrenalina va a ser la que estimule directamente los receptores adrenérgicos. Y bueno, los hay de acción mixta, que son fármacos que tienen ambas acciones. Tanto pueden actuar directamente sobre los receptores como estimular a los receptores. Perdón, estimular a la liberación, en especial la liberación de noradrenalina. No sé si aquí encontraron algo diferente en su investigación. No sé si estoy bien, pero creo que en la investigación eran simpaticolíticos. Ah, ya. Ah, bueno. No, entonces me dicen, ahorita, como no estoy viendo las preguntas. Bueno, entonces, en cuanto a los simpático-miméticos, esta sería la clasificación. Entonces, vamos a hablar primero de los fármacos de acción directa, que son los que estimulan a los receptores. Estos, a su vez, tienen una clasificación, y esta clasificación depende de la afinidad que tienen sobre los diferentes receptores. Hay algunos que se dice que no son selectivos porque tienen afinidades tanto sobre los receptores alfa como por los receptores beta, como es la propia epinefrina o norepinefrina. Estos actúan sobre ambos tipos de receptores. ¿Recuerdan que habíamos clasificado los receptores adrenérgicos en alfa y beta? Y a su vez los receptores alfa en alfa 1 y alfa 2, y los receptores beta en beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4, pero de los fármacos únicamente tenemos esta clasificación. Entonces, los que tienen afinidad por ambos tipos de receptores son la epinefrina y norepinefrina, y se dice que son no selectivos. Hay algunos que son selectivos por los alfa, pero tienen afinidad por ambos tipos de receptor alfa, alfa 1 y alfa 2, como es la fenilefrina. Hay algunos que son selectivos únicamente por los alfa 1, como es la nafasolina y la oximetazolina. Hay algunos que tienen afinidad por el alfa 2, como la clonidina. Algunos que tienen afinidad por el beta 1, como la dobutamina, y algunos que tienen afinidad por el beta 2, como el salbutamol, y otros. Son algunos ejemplos. En realidad, pues las listas aquí son más amplias. Escribí en esta diapositiva solo algunos que considero que son de los más utilizados, y a lo mejor pueden reconocer algunos de ellos. ¿Sí conocen algunos de estos? Yo había escuchado de la dobutamina.
¿Habías escuchado de la dobutamina? Yo del salbutamol. Sí. Del salbutamol. ¿Tienen idea para qué se utiliza? Según yo, el creo es- salbutamol es un broncodilatador. Ajá, un broncodilatador. Sí, muy bien. ¿Y la dobutamina? Según yo se usaba para controlar la presión arterial. Tiene que ver con efectos cardíacos y entonces pues sus usos tienen que ver con cómo están distribuidos estos receptores. Tenemos, bueno, los receptores alfa. Esta es parte de la distribución. Tenemos a los receptores alfa 1 en el órgano efector, ¿sí? Sería en la célula efectora, y los alfa 2 se encuentran, aunque también hay en célula efectora, pero esta distribución en la propia neurona que los liberó es muy importante, porque cuando la noradrenalina y los fármacos agonistas de estos receptores alfa 2 interactúan con este receptor, se envía una señal para que se deje de liberar noradrenalina. Entonces, sí, los agonistas exclusivos de la alfa 2, como es la clonidina, tienen una acción contraria, parece más bien que tiene una acción simpaticolítica porque inhiben la liberación de noradrenalina. Y en cambio, pues los alfa 1 sí tienen distribución en células efectoras, igual que los beta 1 y los beta 2. Esta es un poco pues, la respuesta después de esta estimulación. Aquí sí vienen los receptores alfa 1, alfa 2 y los beta del 1 al 4, aunque los fármacos que se utilizan y las sustancias que están todavía en prueba es únicamente relacionados más bien con la afinidad sobre los receptores beta 1 y beta 2. Aquí, bueno, en esta tabla se mencionan algunos, por ejemplo, los alfa 1, los receptores alfa 1 están a nivel vascular. Entonces, una estimulación simpática depende de dónde se encuentren estos, va a producir una vasoconstricción a nivel periférico o vasodilatación a nivel muscular. Ese es el control de los receptores alfa 1. También, bueno, son los que tienen que ver con esta midriasis y algunos efectos metabólicos. Esto es lo que les comentaba de los receptores alfa 2 que están en la neurona, la presinapsis, y entonces tienen efectos más bien simpaticolíticos. Los beta 1 tienen que ver con están más bien distribuidos a nivel cardíaco, incremento de la frecuencia y de la contractilidad cardíaca, y bueno, esto también en la secreción de la renina. Los beta 2 están en músculo bronquial, el músculo liso bronquial, por eso lo comentaban relacionado como un broncodilatador. Aunque bueno, también tienen distribución en otros tejidos y tienen también algo que ver con el metabolismo. Entonces, los usos pues van a tener que ver con si estimulan de manera selectiva o no selectiva a estos receptores, igual los efectos adversos. Entonces vamos a hacer una lista de algunos de los usos terapéuticos de estos fármacos. Por ejemplo, en hipotensión arterial, paro cardíaco y choque, especialmente se utiliza la epinefrina, aunque bueno, hay otros fármacos que tienen esta misma actividad. Aquí, en especial en caso de hipotensión, porque estos fármacos, la epinefrina y la norepinefrina, pues sí tienen acción no solamente directamente sobre el corazón, sino también sobre los capilares. Por eso se utilizan en esas situaciones.
También la epinefrina en especial se utiliza en choque anafiláctico, que recuerdan, bueno, tiene que ver con la liberación de histamina, que es pues básicamente la responsable de todos estos efectos. Aquí se mencionan algunos en esta imagen: hinchazón de la boca, de las mucosas en general. Incluso puede haber dificultad para respirar, dolor abdominal, náuseas. Hay una baja en la presión arterial, también aumento de los latidos cardíacos, pero viene una baja en la presión arterial. Y entonces esta epinefrina se administra, pero no porque vaya a antagonizar directamente a la histamina sobre sus receptores, sino como es un antagonista fisiológico, no competitivo. Ambos van a tener efectos contrarios en algunos órganos en común, pero efectos contrarios. Entonces se utiliza la epinefrina como un recurso de urgencia en esta situación. La epinefrina, también hay algunos otros, la fenilefrina o algunos otros de los fármacos simpaticomiméticos, se utilizan como coadyuvantes de anestésicos locales. Se utiliza mucho esta combinación de lidocaína con epinefrina, como viene aquí en la presentación. La lidocaína es un anestésico local y la epinefrina no es anestésico local, pero tiene esta acción, este efecto de producir vasoconstricción a nivel periférico. Entonces, cuando se administra la lidocaína y se produce esta vasoconstricción, se evita que la lidocaína se absorba hacia si se coloca en el tejido, y se evita que con esta vasoconstricción la absorción es muy lenta por esta vasoconstricción, y entonces el anestésico local permanece por tiempo prolongado en el tejido, produciendo pues el efecto deseado. Entonces se administra con esa intención, con el de producir un efecto más prolongado en tiempo, haciendo que el anestésico local pase a la circulación de manera más lenta y gradual. Esto, bueno, también tiene sus ventajas porque al pasar lentamente a la circulación, pues los efectos sistémicos de la lidocaína se ven limitados. También la vasoconstricción, pues si se va a hacer una intervención quirúrgica, que a lo mejor fue por lo que se administró el anestésico local, al haber esta vasoconstricción se disminuye el riesgo de hemorragia. Entonces, suele administrarse, hay preparaciones en las que solo va la lidocaína, pero hay preparaciones, y entonces dependiendo de la intervención que se vaya a realizar, se maneja con esta combinación. Es muy utilizada la epinefrina, pero bueno, hay otros. Aquí, como es la vasoconstricción, pues se requiere que sea un agonista de los receptores alfa 1, que son los que van a producir la vasoconstricción. Entonces, en realidad pudiera ser cualquier otro fármaco que fuera, que produjera esta vasoconstricción. Y como ven aquí en la combinación, pues la cantidad del vasoconstrictor es mucho, mucho, muy menor a la cantidad del anestésico local. Es una pequeña, son como 10,000 o 5,000 veces menos en cuanto a cantidad en proporción. O sea, así vienen ya las preparaciones elaboradas. En cualquier momento, si tienen algún comentario, me dicen. Este es otro uso terapéutico, y también en parte tiene que ver con esta vasoconstricción. Estos usos en rinitis, alergia, sinusitis, catarro, congestión nasal, pues en parte están mediados por el flujo de sustancias desde los vasos capilares hacia
y sobre todo hacia la región nasal. Hay flujo de diferentes sustancias que favorecen estas condiciones. Entonces, el hecho de que se administre un fármaco que produzca una vasoconstricción van a limitar el flujo de estas sustancias, que participan en esto y de líquido también, de líquido que va desde los capilares hacia los tejidos y que produce inflamación y aumenta y exacerba todas estas condiciones. Entonces se emplean algunos fármacos simpaticomiméticos que producen vasoconstricción. A lo mejor han oído hablar de algunos de estos, la nafasolina y la fenilefrina. Estas son las presentaciones o algunas de las presentaciones farmacéuticas. Entonces se aplican de manera tópica y ahí se produce esa vasoconstricción. Aquí, bueno, les muestro estas dos, que pues son presentaciones conocidas. Otro uso que también, sí, ¿alguien iba a comentar? Sí, ¿me podría volver a explicar por qué la vasoconstricción cura, bueno, ajá, la rinitis y todo eso? Sí, en estas condiciones, rinitis, sinusitis, en la congestión nasal, parte de lo que lo favorece estas condiciones es que hay un flujo de sustancias y de líquido desde los vasos capilares hacia los tejidos, hacia la región nasal. Eso provoca inflamación. Desde el paso del líquido hacia los tejidos, eso va a provocar inflamación, pero bueno, hay además de la mediación de algunas otras sustancias que participan en esto. Y entonces es la rinitis, pues toda esta inflamación, la sinusitis, la inflamación de los senos paranasales, incluso el catarro también tiene que ver con esa vasodilatación. La congestión nasal igual es la vasodilatación, entonces participa en en la sintomatología de estas afecciones. Y entonces lo que hace el fármaco pues es producir una vasoconstricción limitando el flujo de líquido hacia los tejidos que vaya a propiciar esta inflamación, rinitis, sinusitis, el propio catarro o la congestión nasal. No sé si te contesto. Sí, doctora, gracias. De nada. Sí, es simplemente por una limitación física, por el cambio de condiciones del calibre de los vasos capilares, que va a ayudar a que disminuya el flujo y disminuyen los síntomas en estas afecciones. Bueno, esto también de los ojos enrojecidos también tiene que ver con esta aquí hay una vasodilatación, entonces el aplicar directamente un simpático mimético, en especial un simpático mimético selectivo de los receptores alfa 1, van a producir vasoconstricción y entonces van a disminuir el calibre de los vasos capilares y se va a eliminar este enrojecimiento de los ojos. Esta es una preparación de esa administración oftálmica tópica en los ojos y ahí contiene nafasolina, que es selectivo de los receptores alfa 2. O sea, a lo mejor son presentaciones que incluso si van a la farmacia a lo mejor nunca las han comprado, pero ahí están, son de lo primero que se ve en las farmacias. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Estos usos terapéuticos que nos está dando son de todos los simpaticomiméticos o en específico de los de acción directa? De los de acción directa, estamos hablando de los de acción directa. Entonces vamos a ver qué
que los de acción indirecta tienen otras aplicaciones, aunque también tienen acción sobre los adrenérgicos, sobre los receptores adrenérgicos. Estos, como tienen acciones incluso en sistema nervioso central, sus usos son diferentes. Entonces, sí, estoy hablando, sí, les voy a poner por ahí, aquí en alguna, que estamos hablando concretamente de los de acción directa. Los de acción indirecta pudieran utilizarse también en estas situaciones, porque de alguna manera también van a estimular a los mismos receptores, pero no se utilizan tanto porque tienen otros efectos a nivel central y, bueno, en especial a nivel central. Entonces, por eso los voy a dejar un poco aparte. Ok, gracias. Sí, no, de nada. Sí les voy a poner, yo creo, en estas diapositivas, pues son usos terapéuticos, pero los de acción directa. Y de hecho, pues los ejemplos que les estoy comentando sí son de acción directa. Aquí el salbutamol que reconocían, pues se utiliza para asma bronquial, bronquitis, broncoespasmo, porque son, y bueno, incluso en enfermedad pulmonar obstructiva, son broncodilatadores y son varios fármacos, pero sí en el especial el que más se utiliza actualmente es el salbutamol, aunque hay otros fármacos de esta familia que también tienen afinidad por receptores beta 2 que tienen esta misma actividad. Aquí, bueno, este es otro de los usos como midriáticos. También se utiliza, como producen midriasis, se utilizan para observar fondo de ojo también, en oftalmología. Se dilata la pupila y eso permite al médico hacer una observación pues de cómo está la situación en el interior del ojo, hasta desde el nervio óptico y bueno, todas estas arterias y venas, todo alcanzan a observarse y apreciarse. Estos también se utiliza la epinefrina, la norepinefrina, la fenilefrina, porque bueno, tiene especial afinidad por receptores alfa 2 que actúan a este nivel. Este es otro de los usos terapéuticos. También el simpático, bueno, los receptores beta 2, el simpático mimético, la estimulación de estos receptores provoca una inhibición de las contracciones uterinas y se utiliza en situación en que hay una amenaza de aborto para inhibir estas contracciones uterinas. Esto, bueno, especialmente en útero, este efecto es especialmente observado en útero grávido, por eso la aplicación terapéutica para inhibición de estas contracciones uterinas. También por ahí me faltó hablar un poco de los usos cardiovasculares que se utilizan, como vimos en los receptores beta 1, los específicos para los receptores beta 1 tienen que ver con este incremento en la frecuencia y en la contractilidad cardíaca. Se utilizan más los inespecíficos, estos se utilizan más, pero sí también tienen aplicaciones la dobutamina y el isoproterenol también en estas situaciones, aunque sí se utiliza más la epinefrina y la norepinefrina.
Aquí también me faltó comentar del uso de la clonidina. Les comentaba que la clonidina, como tiene afinidad por receptor alfa 2, que está más bien distribuido en la región sináptica, y su interacción de la clonidina con este receptor va a inhibir la liberación de noradrenalina. Su efecto, aunque sea un agonista receptor adrenérgico, el efecto final va a ser como un efecto simpaticolítico, porque inhibe la liberación de noradrenalina. Entonces, en lugar de producir estos efectos que comentábamos aquí, cardíacos, que pudieran servir en esta situación, más bien los fármacos agonistas de receptores alfa 2, como la clonidina, se utilizan en el tratamiento de hipertensión arterial. Hay otros fármacos de primera línea, hay otros fármacos más utilizados, pero es un fármaco que pudiera utilizarse en esa situación. Entonces, nada más para comentarles ahí este uso en particular que tienen los que son afines al receptor alfa 2. No sé si esto queda claro por esta diferencia en la distribución. Ahí está. Sí. Yo tengo una duda. Por Sí. ejemplo, yo había escuchado que la lidocaína, cuando se usa todavía más de la dosis recomendada, o no sé, causaba los efectos contrarios, pero no sé si se hacía. Como que produzca, por ejemplo, estimulación. No, bueno, hablando de los vasos sanguíneos, Ah, bueno, no Ah. por la acción de la lidocaína, sino de la epinefrina. De la epinefrina. Bueno, me imagino. Porque la mayoría de los anestésicos, hay por ahí alguna excepción, pero la mayoría de los anestésicos locales, el anestésico local produce vasodilatación, el anestésico local solo. Entonces, por eso se asocia a la epinefrina, pero estas preparaciones vienen en una cantidad muy pequeña para que también la cantidad que pase al sistema no vaya a producir otros efectos. Igual aquí, en pacientes sensibles a la epinefrina, por ejemplo, pacientes que tuvieran hipertensión arterial, pues esto se pone con mucho, o sea, se administra con mucho cuidado, o incluso en pacientes muy sensibles no se pueden administrar estas preparaciones. Pero hablando de la epinefrina, que la epinefrina después produjera, ¿te refieres a que produjera vasodilatación, Luis Fernando? Sí, es que como que, bueno, no recuerdo dónde lo vi, pero decía que a dosis más altas, por ejemplo, si provocaba vasoconstricción a dosis más altas, podía provocar el efecto contrario, pero no sé. Sí, no, No recuerdo muy bien. sí, no. Lo que sí es que el anestésico local, los anestésicos locales, bueno, en algunas situaciones muy especiales que se tuvieran que estar administrando, aplicando de manera continua, como que empieza a haber una resistencia, pero es al efecto del anestésico local. Pero es otro mecanismo. Y más bien, bueno, después lo vamos a ver ya cuando abordemos anestésicos locales. Pero es más el acostumbramiento y la tolerancia al anestésico local, y eso en situaciones muy especiales, cuando se tiene que estar administrando de manera continua. Pero sí, el efecto al menos así en condiciones controladas, se administra una vez, las preparaciones, pues como ven, tienen una muy pequeña cantidad como para que se produzca ese efecto de que ya después no hubiera el efecto de la vasoconstricción. Se administra pues para que se produzca ese efecto y ya. Y se hace la intervención y no se tiene que estar administrando. Sí, en esas otras situaciones que les comentaba es cuando se administra continuamente el anestésico local, pero generalmente es solo.
No sé si algún otro comentario aquí. Sí, de todos modos, después vamos a retomar esto de anestésicos locales y vamos a ver pues las ventajas y desventajas que tiene el uso con estos vasoconstrictores, del uso de los vasoconstrictores. Gracias. No, de nada. Y los efectos adversos, en particular, los podemos dividir en dos. Los que tienen que ver con el cardiovascular, a lo mejor igual se pueden presentar otros efectos colaterales, pero digamos que los más graves o más significativos de la administración de simpaticomiméticos son esta hipertensión arterial que puede desencadenar incluso hemorragias. Hemorragia cerebral es lo que se ha visto con mayor frecuencia y bueno, también algunas otras condiciones cardíacas, arritmias cardíacas. Entonces, la administración de los simpaticomiméticos, incluso de los que son administrados por vía tópica en pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial, es algo que se tiene que cuidar porque aún estas preparaciones que sean administradas en la nariz o en los ojos, pues eventualmente alcanzan el sistema y aunque es una pequeña cantidad en estos pacientes, pues sí pudiera tener alguna implicación seria. Es con los que se tiene que tener especial cuidado. Sí, a lo mejor en condiciones normales, pacientes que no tienen ninguna de estas condiciones de hipertensión, aunque se produjera esta hipertensión, pues no llega a haber mayores consecuencias. Y el problema es con los pacientes que tengan algún antecedente de este tipo. Y bueno, el otro inconveniente y el otro efecto adverso se relaciona con los efectos directamente en sistema nervioso central. Sí, aquí también algunas de estos fármacos alcanzan sistema nervioso central. Los efectos son menos intensos que con los simpaticomiméticos de acción indirecta que ahorita vamos a analizar, porque bueno, esto sí, pues es solamente la estimulación de receptores adrenérgicos, que sí a nivel central, y estos son algunos de los efectos que se producen por este control a nivel central. Entonces, no sé si queda claro, entonces hablamos y agotamos ahorita los simpaticomiméticos de acción directa. Ahora vamos a hablar de los simpaticomiméticos de acción indirecta. Lo que hacen, como les comentaba, es incrementar la concentración de noradrenalina en la sinapsis, de manera que la noradrenalina va a ser la que va a estimular a los receptores adrenérgicos. Y los fármacos, por diferentes mecanismos, aquí tenemos 3 mecanismos por los que pueden incrementar esta concentración de noradrenalina. Algo que ya habíamos comentado también en diapositivas anteriores, en presentaciones anteriores, es que la noradrenalina puede eliminarse de esta sinapsis por varios mecanismos. Uno es que se absorba, pase a la circulación y es llevada a otro lado. Otra es que se recapture, que ingrese nuevamente a la neurona. Entonces hay un sistema de transporte activo que lleva la noradrenalina al interior de esta neurona que la liberó. Aquí usualmente es degradada por enzimas la monoamino oxidasa, enzimas, por ejemplo, la monoamino oxidasa, que es una enzima que está aquí en el citoplasma, que es, o en la mitocondria de esta neurona, que se encarga de la degradación de la noradrenalina que está fuera de las vesículas. Entonces se recaptura y se degrada enzimáticamente. Hay algunas sustancias que inhiben esta recaptura.
Por ejemplo, la cocaína es uno de los efectos de la cocaína. Inhibe la recaptura y entonces la noradrenalina permanece por mucho tiempo más en esta sinapsis. También esta otra, la imipramina, que sí se utiliza más farmacológicamente, también inhibe la recaptura. Estas sustancias pues se parecen a la noradrenalina, entonces lo que se va a estar, el sistema que va, más bien, el sistema de recaptura va a estar como capturando la cocaína o a la imipramina, ¿sí? Y bloqueando la recaptura, es competitivo. Aunque aquí hablan de la dopamina, pues es algo parecido, pero es un sistema parecido. Sí, también la cocaína no solamente actúa en este tipo de neuronas que liberan noradrenalina, sino también con otras neuronas que liberan otros neurotransmisores, por ejemplo la dopamina. Es el mismo sistema y también sucede la recaptura. Por eso aquí se menciona, además fue la imagen que me encontré, pero es el sistema parecido. Y entonces, pues estas sustancias actúan no solamente a nivel periférico con la noradrenalina, sino también a nivel central con esas otras sustancias que se llaman catecolaminas, que tienen un sistema de recaptura parecido. ¿Sí? Aquí tenemos a la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina y la dopamina, tienen este mismo sistema de recaptura. Entonces se va a estar incrementando la cantidad de estos neurotransmisores en la sinapsis, estimulándolos. Bueno, ese es un sistema. El otro es las sustancias que estimulan la liberación de noradrenalina. Por ejemplo, la tiramina, que tampoco no es un fármaco, pero es una sustancia que se encuentra presente en algunos alimentos, por ejemplo, en algunos quesos, en el vino tinto. Y estas sustancias favorecen la liberación de la noradrenalina. Entonces, cuando se administran este tipo de fármacos, se tiene que vigilar mucho la dieta porque la presencia de este tipo de sustancias en los alimentos van a potenciar este efecto simpático mimético. Y bueno, también hay otro mecanismo que es la inhibición enzimática, la inhibición de las enzimas que degradan a la noradrenalina. Por ejemplo, tenemos a los inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, que creo que esa pregunta sí se las hice, y los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa, que son dos enzimas que degradan a la noradrenalina. Entonces, esta sería otro mecanismo para limitar, para aumentar la concentración de noradrenalina. En este caso, los inhibidores de la MAO, pues ya comentábamos, la MAO fundamentalmente está en el interior de la célula, es una enzima tanto de citoplasma como de mitocondrias de la neurona. Entonces, lo que primero que tiene que suceder es la recaptura, pero cuando hay una recaptura excesiva, no ingresa a las vesículas, sino que puede difundirse desde el interior de la célula hasta la sinapsis nuevamente. Entonces aquí la participación de la monoaminoxidasa es importante porque se recaptura y se está degradando. Si se inhibe esta degradación, pues va a persistir aún aquí libre y entonces va a poder liberarse. Entonces, son tres mecanismos. Y bueno, no sé qué encontraron, no sé si tengan algún comentario. Creo que les hice aquí una pregunta relacionada con estos inhibidores de la MAO. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Yo lo que ayer había encontrado es que se usaban antes para tratar la depresión, pero no entendí como tal el mecanismo de acción que tenían para tratar la depresión. Ajá. Sí, como es uno de los usos, por eso les decía,
Los usos de estos simpático-miméticos de acción indirecta es como más bien de nivel central, porque los tres mecanismos van a tener que ver con el aumento de la estimulación, no solamente de la noradrenalina, sino también de la adrenalina, de la serotonina y de la dopamina. Entonces, esos efectos, esos usos, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión, tiene más que ver con esto de la dopamina, con la estimulación de la dopamina. Y bueno, por eso, aunque son simpático-miméticos, pues sus usos no tienen tanto que ver con la estimulación del simpático, aunque sí la haya, más bien a lo mejor sus efectos colaterales tendrían que ver. El uso principal es relacionado con la acción central y no solamente con la acción de la noradrenalina, sino más bien de los otros neurotransmisores que se ven afectados por ese mismo mecanismo. Bueno, aquí vienen, entonces son efectos estimulantes del sistema nervioso autónomo, pero también estimulantes del sistema nervioso central. Por eso, sí, a lo mejor la explicación no está muy clara porque tendríamos que entender el comportamiento de esos otros neurotransmisores que de hecho ni siquiera lo abordamos en el curso, pero bueno, se los dejo así. Tiene que ver más con la estimulación en especial de la dopamina y de la serotonina. Son los efectos, los usos que tienen estos fármacos. Y entonces cuando se administran estos, por ejemplo, los inhibidores de la MAO, que serían este grupo de fármacos, no sé si encontraron estos o encontraron algunos otros, se tiene mucho que vigilar la dieta y la administración de otras sustancias porque eso puede potenciar los efectos, a lo mejor los efectos benéficos, pero también los efectos colaterales. Aquí, bueno, viene el mecanismo de acción del antidepresivo, pero son diferentes. Aquí se mencionan varios antidepresivos. Hay otros fármacos que se utilizan, en especial los tricíclicos, son los más utilizados, pero todos tienen que ver con estos receptores de la serotonina. Este receptor, ese 5-HT, es el receptor de la serotonina a nivel central. Entonces, pues tiene que ver con esto, con un aumento en la estimulación de estos receptores. Así es, este serían otro grupo de fármacos, pero el hecho de que se evite la recaptura de la serotonina, pues también va a favorecer que haya un aumento en la estimulación de estos receptores. A grandes rasgos, este es el mecanismo de estos inhibidores de la MAO. No sé si más o menos contesté tu pregunta. Sí, ya le entendí, muchas gracias. Bien. Entonces, bueno, aquí, bueno, se menciona estas interacciones con la tiramina y los efectos adversos, pues van a ser entre los efectos adversos tenemos efectos colaterales que tienen que ver con esta estimulación simpática, por ejemplo, esto sería la cefalea, la hipertensión, las arritmias, la taquicardia, pues todo esto tiene que ver con esa estimulación simpática. Entonces, por eso sí los mencionamos aquí, pero pues sí los usos de los de acción indirecta, pues están como más dispersos y tienen más que ver con el sistema nervioso central. Y a lo mejor los efectos adversos sí serían efectos simpático-miméticos. Bueno, ya casi terminamos, pero también ya se nos acabó el tiempo. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario, si no, mañana terminamos de ver esta parte. Ivonne, ¿me ibas a comentar algo? Sí, le iba a preguntar, en el caso de un paciente hipertenso, aunque se encuentre controlado, ¿los inhibidores de la MAO estarían contraindicados? O sea, en caso de que se Sí, quiera tratar por depresión.
Sí, tendría que buscarse. Hay otros antidepresivos que son como de primera elección. Estos, pues por todas estas implicaciones simpáticas, sí están más limitados su uso. Entonces sí hay otras alternativas en esas situaciones. Entonces sí, estarían contraindicados en pacientes, aunque lo tengan controlado, pues se tendría también complicación a la hora de controlar esa hipertensión. Que todas estas contraindicaciones pues no son así tan absolutas, pero hay otros fármacos de primera elección sobre todo en esas situaciones. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, comentario? Doctora, yo tengo una en cuanto a la tarea. Ajá. ¿Podemos complementar las respuestas de las preguntas con lo que vimos hoy o ya lo dejamos así? Déjenlo así, ya si ya la contestaron, déjenla así. Pueden complementarla así, más bien ustedes tengan sus apuntes. Sí, no voy a ser tan estricta de ponerme a calificar, así que qué tan completa hicieron la respuesta. Porque algunas cosas, sobre todo, quería más bien como que lo revisaran y tuvieran alguna idea antes de verlo. Entonces, no es necesario que lo corrijan en la tarea, pero sí a lo mejor que ustedes ya tengan una respuesta más amplia ya que hayamos visto el tema. Ah, ok, gracias. Sí, no, de nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no, pues hasta aquí le dejamos y mañana continuamos en donde nos quedamos.